Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix en el que entramos un poco más a fondo en un tema concreto tecnológico. Y hoy me he traído una persona que hacía mucho tiempo que quería traerme aquí al podcast. Es Jesús Martínez, uno de los periodistas de economía y de tecnología de esto de la Ecotech, más con unos artículos semanales constantemente de alta calidad. ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias, Alex. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que, como lo habéis visto en el título, parece que es en plan, oh Dios, qué rollo, ¿no? Qué aburrido. De hecho, tú me lo estabas comentando antes, Jesús. Pero vamos a intentar hacerlo ameno. Y es el tema de los impuestos de las empresas tecnológicas, de que si no paga, de que sí paga, de que es legal, pero no es legal, de que qué se puede hacer, ¿no? Estamos viendo cómo estas grandes empresas mueven y utilizan grandes cuerpos de abogados y que si las Islas Jersey, que si Delaware, que si Luxemburgo, que si Irlanda, que si no sé qué, como para intentar reducir el número de impuestos y el porcentaje de impuestos que pagan. Entonces, la primera pregunta, Jesús, para ponernos un poco de base es, cuando se habla de pagar impuestos, cuando abres la prensa, abres la información.com, que es el medio en el que tú trabajas, o cualquier medio que hable de tecnología, que hable de economía, y dice, las grandes tecnológicas no pagan impuestos. Y, por ejemplo, Europa quiere que las grandes tecnológicas paguen más impuestos. ¿A qué impuestos se refieren? Principalmente a dos. Pero hay más. Lo que pasa es que principalmente son dos, que uno es el IVA, que realmente no lo está pagando la empresa, sino que lo recauda. Es decir, el IVA lo pagamos todos comprando un ordenador Apple, un móvil Samsung o cualquier otro producto tecnológico, lo estamos pagando nosotros. Lo que pasa es que la compañía hace de recaudadora de ese impuesto y, por supuesto, se puede desgravar ese IVA con otros gastos que tenga la compañía. Entonces, bueno, al final es la declaración del IVA trimestral, que eso lo hacen todas las compañías, las tecnológicas, las que no son tecnológicas, eso por ahí. Y luego el impuesto de sociedades, que es el impuesto que grava los beneficios de las ganancias de las compañías, que son los ingresos menos los gastos, que dan unos beneficios netos, que esos beneficios netos realmente no son esos beneficios netos, se grava el beneficio antes de impuestos, el beneficio bruto antes de impuestos, se grava ese beneficio y luego ya se queda el beneficio neto. Esos son los dos principales y hay que decir que evidentemente los dos impuestos son pagados, los dos impuestos son aportados a Hacienda por parte de las compañías. Otra cosa distinta es que reduzcan sobre todo el de impuestos de sociedades sea reducido al límite, al mínimo, por las distintas estructuras fiscales que eso es, porque una de las cosas que siempre comentamos en Mix o todas las mañanas es el tema del plan. Bueno, es que esto es legal, es que está ahí, está en nuestro pie como ciudadanos o como usuarios de estas compañías o como clientes, decirles, oye, mira, a nuestros legisladores, vamos a intentar cambiar las formas para que estas cosas no se puedan hacer, ¿no? Porque cuando dices, una gran compañía que tiene en España y que dices, es que ha pagado menos impuestos que una pyme, dices, pero ¿cómo puede ser esto? No, a la gente no le entra en la cabeza o no le parece quizás lógico, ¿no? Sí, para mí aquí la clave más que eso es que creo que están hay una desigualdad clarísima y ellos están en una posición demasiado positiva para ellos. Quiero decir, al final una pyme no tiene el acceso a un bufete de abogados gigantesco que sepa como los resquicios o los agujeros que hay en la ley para poder facturar desde Irlanda o para poder tener una estructura bien engrasada fiscal que te permita reducir tu factura fiscal en España. Esa es la dificultad. Para mí, la clave en esto es, primero, por supuesto, que aporten por todo lo que hacen y, segundo, que se queda en una desigualdad tremenda toda pyme y toda empresa que no pueda llevar a cabo ese tipo de estructura fiscal. Lo que marca una desigualdad tremenda en el mercado, desde mi punto de vista. Sí, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. ¿Hay alguna explicación de por qué no se decía, bueno, podemos entrar en conspiraciones, ¿no? Los políticos están como atados a las grandes fuerzas económicas, ¿no? Y aunque es posible que haya un poco de eso, ¿no? Pero en plan, que ¿por qué no se cierran estos atajos legales o estos agujeros dentro de la ley que permiten en algunos casos? Algunos casos son claros, temas de legislación europea que funcionan así, pero un tema
muy avanzado, un tema que es, bueno, muy avanzado, no muy comentado, siempre es Irlanda, ¿no? De hecho, la, entre comillas, multa o la reconsideración del tribunal, de los tribunales de la Unión Europea que lo han dicho, o de la Comisión, no creo que fue la Comisión, que le dijo al gobierno irlandés, le dice, oye, mira, has eliminado estos impuestos a Apple durante una serie de años, tienes que volver a cobrarlos, ¿no? Estos 14.000 millones de euros o algo así. ¿Podemos repasar este caso un poco por encima? Sí, bueno, la clave aquí está en que no tanto en la estructura fiscal de Apple, sino en los acuerdos, en los llamados tax ruling, que es la segunda capa. O sea, primero está la capa de la estructura fiscal, es decir, yo instalo mi propiedad intelectual o coloco la propiedad, los activos de la propiedad intelectual en una compañía residente en Irlanda, Holanda, Luxemburgo, etcétera. Eso hace que haya que pasar por ahí para facturar todos los servicios que yo hago digitales en otros países, incluido España. Esa es una capa, pero luego está la segunda capa, que es probablemente aún más sangrante o probablemente lo más injusto de todo, probablemente, que son los tax ruling, que son acuerdos legales, quiero decir, no legales legales hasta un punto, quiero decir, hasta lo que pasa es que el caso de Apple ha sido más especial por su cuantía. O sea, un tax ruling es legal, que es llegar a un acuerdo con un gobierno o con un estado para poder para residir allí tu matriz, y eso implica unas ventajas fiscales por parte del Estado. Pero claro, el caso de Irlanda fue muy sangrante porque la tasa que pagó Apple de impuesto de sociedades en Irlanda era el 0, algo por ciento, es decir, no llegaba al 1% de todos sus beneficios en España, o sea, en Irlanda, cuando realmente cuando allí el tipo impositivo tope, es decir, lo que aquí es el 20, casi el 30%, allí es el 12,5%, eso se había reducido al mínimo. ¿Por qué? Porque los tax ruling, el argumento que hace cualquier empresa multinacional, en este caso tecnológica, en este caso Apple, es llegó a un acuerdo porque te voy a traer aquí toda mi sede europea y todo el soporte europeo, etcétera, etcétera, y eso implica una inversión anual de X millones de euros, una creación de empleo de tantos puestos de trabajo, y ese es mi argumento para decir, no, pero a mí no me puedes cobrar un 12,5, me vas a cobrar lo que se estime en ese acuerdo. Eso era legal, pero ¿qué pasó? Que la Comisión Europea hizo una investigación y se dio cuenta de que se podía interpretar como ayudas ilegales a Apple de impuestos no pagados. Es decir, esos tax ruling al final se declararon que se interpretaban como ayuda ilegal del Estado a una compañía. Entonces, esos 13.000 millones, ¿por qué Irlanda no quería cobrarlo al principio? Que decía, yo no quiero cobrarlo. ¿Por qué? Porque Irlanda lo que dice no es que no quiera cobrarlos porque bueno, por capricho, sino porque Irlanda vivimos en un país, en un continente europeo en el que hay competencia fiscal, en el que Irlanda hace esos tipos de acuerdos para atraer esa inversión. Cosa que si me empezara a cobrar eso o cobrar esos 13.000 millones desde un principio, pues el mensaje que le lanzaba a la compañía era no era el mensaje que ellos querían. Esa era la situación tan surrealista de la Comisión Europea pidiéndole a Irlanda que cobrara y Irlanda diciendo que no lo iba a cobrar porque no estaba de acuerdo. Sí, es cierto que desde un punto de vista externo, la gente que pusiera el telediario esos días, esas semanas durante las decisiones y los tiras y aflojas, era un poco como rocambolesco todo. Pero, claro, esto podía afectar, lo que dices tú, a la imagen que luego puede dar Irlanda o la capacidad que puede tener Irlanda para atraer a más empresas multinacionales a sus costas, bueno, a sus ciudades, ¿no? Que además es donde se están estableciendo la mayoría de esas empresas, no solo Apple, Facebook, por ejemplo, también tiene su principal sede europea en Irlanda, etcétera. Pero Irlanda, comentabas tú también que esto de los acuerdos de impuestos, etcétera, es la segunda capa, pero la primera capa es, en principio,
un elemento, una posición especial o privilegiada o única que tiene Irlanda en el mundo, y es con cómo categorizan ellos los impuestos o cómo ellos, por ellos me refiero a la propia República de Irlanda, cómo categorizan los impuestos. Cuando una empresa que es residente allí aplica tasas diferentes dependiendo del origen de esos impuestos. ¿Me estoy equivocando? No, sí, lo que sucede, sí, pero básicamente para que se entienda, sí, para que sea más fácil de entender, porque es verdad que si no vamos a un detalle muy concreto. O sea, realmente Irlanda lo que consigue es que, o sea, principalmente es que un tipo impositivo bastante más bajo que la media europea. Ese es el principal. Es verdad que luego al residente allí tiene más ventajas fiscales, eso es cierto. Pero eso también sucede en España. Quiero decir, al final cada país trata de atraer el máximo número de inversiones posible, y eso implica, pues, figuras fiscales que sean mucho más beneficiosas. Por ejemplo, en España hay una que es muy llamativa, que lo hemos sacado nosotros en la información y ha salido también en otros medios, que es la ETVE, que es una figura que creó España hace, creo recordar, en torno a 2 décadas, que es una figura precisamente para atraer inversión, y es algo, o sea, es una figura que lo que hace es todo el movimiento de dividendos entre, o sea, lo que hace es alojar filiales de multinacionales a través del holding español, de la ETV española, y eso permite que haya un movimiento de dividendos gratuito entre filial y matriz europea, pero es que además también es gratuito fiscalmente repatriar o enviar dividendos fuera del continente europeo, principalmente a Estados Unidos. Esa también es una figura española. Por eso te decía lo de la competencia fiscal. Al final Irlanda también barre para casa, lógicamente, y quiere hacer el máximo, o sea, quiere tener las mejores condiciones fiscales para compañías como esta. Pero sí, o sea, quiero decir, tienen bastantes ventajas fiscales, pero no Irlanda. Irlanda, Holanda, Luxemburgo, la mayoría de estos países tienen muy buenas condiciones fiscales, o sea, pero al final yo creo que también esto es un tema de Europa y de cómo Europa quiere que tributen sus compañías en su continente, lógicamente. Eso es. Entonces, podemos hacer un croquis, digamos, de lo que es un croquis mental, un croquis que podamos articularlo con palabras, de cómo es la estructura o cómo era o cómo se utiliza Irlanda para hacer estos pasos de la filial de una tecnológica en Irlanda, por ejemplo, recogiendo los beneficios del resto del mundo o los ingresos del resto del mundo, y luego traspapelándolos o llevándolos a una empresa que pueda estar en Estados Unidos o pueda estar en otros países y que permanezcan, digamos, ahí almacenados perennemente, que es lo que es, por otra parte, me parece, lo que molesta a Estados Unidos, porque Estados Unidos, por una parte, dice, no, es que estos son beneficios o ingresos de compañías de nuestro país que deberíamos de estar nosotros ganando los impuestos. Exacto. Con lo cual hay como una guerra entre Europa y Estados Unidos. Europa, por una parte, está enfadada con Irlanda, pero por otra parte, Irlanda se está quedando, entre comillas, con dinero que Estados Unidos le pide. ¿Podemos hacer ese croquis? Sí, no, claro. El proceso es, o sea, la clave aquí está en dónde se graba una transacción en Europa. Al final, la mayoría de las transacciones son digitales. En el caso de Google o de Facebook, son digitales. ¿Qué sucede? Cuando tú compras, o sea, hay dos claves aquí. Una es eso, cómo grabas una transacción digital, dónde la grabas, sí. Uno, y dos, quién tiene la propiedad intelectual de eso y, por tanto, qué precio de transferencia, es decir, cómo valoras tú esa propiedad intelectual para que genere, o sea, para que la filial tenga que elevar mucho los gastos y, por tanto, reducir, la factura fiscal, porque solo se reduciría mínimamente los beneficios. Claro. ¿Cuál es la estructura en esto? ¿Cuál es la estructura aquí? La estructura es, en España, por ejemplo, pues las 5 grandes, las Big Five tecnológicas, tienen a Irlanda y a Luxemburgo. Luxemburgo esto es Amazon. Luego en Irlanda están Microsoft, Google, Facebook y Apple también. O sea, estos son 4 y 1. En el caso de Irlanda, por ejemplo, en un caso como Google, por ejemplo, Google actúa como comisionista. Entonces, ¿qué sucede? La filial española lo que hace es promocionar
y trabajar para el soporte de todas las ventas que se hacen en Sí. España, pues, de su servicio de su servicio de la nube, de su servicio de correo electrónico, o sea, de la parte de pago, de Google Apps, etcétera, todos esos servicios de la propia publicidad, etcétera, eso lo factura Irlanda. A efectos prácticos, tú ves una factura y la factura sigue siendo Google Irlanda. Sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace la filial española? La filial española lo que hace es trabajar para la matriz irlandesa, cobrando una comisión por cada una de esas ventas. Por tanto, lo que se factura en España no es el negocio real, es el negocio de la comisión que cobra Google España a Google Irlanda. Entonces, ¿qué sucede? Estás trasladando toda la facturación a Google Irlanda, la facturación real, y en España ya ha reducido porque ya lo que haces es cobrar una comisión. Por tanto, es una comisión sobre venta. Por tanto, es un porcentaje minoritario respecto a la venta real. Además, a ese ingreso, le tienes que meter todos los costes de estructura, de pues personal, gasto de aprovisionamiento, etcétera. Y ahí la factura se reduce mínimamente. Eso en el caso de Google. En el caso de otros, lo que hacen es vender productos físicos puros, como en el caso, por ejemplo, de Apple. El tema, aquí la clave está en el precio de transferencia que se cobra por los aprovisionamientos que se hacen de los productos. Los productos tienen, volvemos a lo mismo, la propiedad intelectual está en Irlanda, sí. Por tanto yo tengo que comprarle a Irlanda. Si yo compro Irlanda a un precio muy alto, lo que hago es reducir, es elevar los gastos en España y, por tanto, reducir mínimamente la factura. ¿Qué pasa? Ese precio de transferencia está totalmente tasado y totalmente estipulado por ley. ¿Pero qué pasa? Pues que hay veces que ese precio, ese valor de mercado de los distintos acuerdos no es el correcto. De hecho, publicamos en la información una historia sobre Microsoft y un histórico pleito que tenía la compañía con Hacienda, precisamente por su acuerdo con Irlanda. En el acuerdo, lo que decía Hacienda y lo que defendía Hacienda, y le ha confirmado la Audiencia Nacional, es que el acuerdo no valoraba, o sea, esos precios a los que se cobraba el acuerdo entre las comisiones entre Microsoft España y Microsoft Irlanda, no se ajustaba correctamente a la ley fiscal, y por eso le hacían pagar creo que eran casi 12 millones de euros, 11,9 millones de euros de impuestos sociales no pagados en los ejercicios 2004 y 2005. Entonces, recapitulando, con el caso de Google, un caso ejemplo, tú tienes una empresa que se anuncia en Google, ¿vale? Cuando tú y tu gasto de anunciarte en Google son 10.000 euros al mes, en Google España. Pero esa factura de Google España, cuando tú pagas esos 10.000 euros, no estás pagando a Google España, estás pagando a Google Irlanda. Exacto. Google Irlanda, a su vez, le da una comisión a Google España, que eso serían los ingresos de Google España. Exacto. Vale. Google España entonces trabaja o digamos reporta esos ingresos, vamos a decir un 10%, 1.000, y luego se aplica unos gastos de operación, pues lo que le cuesta las oficinas, lo que le cuesta el personal, no sé qué. Entonces le queda a lo mejor unos beneficios de 100. Exacto. Y sobre esos beneficios de 100 es donde se graban los impuestos. ¿Qué sucede? Claro, que ese es el cálculo. Si el embudo lo acabas de reducir tú mismo, el embudo se llega a 100, claro, si sobre la base sobre la que vas a pagar, o sea, si al final todo ese embudo lo vas haciendo, lo vas cumplimentando, te estás dando cuenta de que sobre 1.000 que te cuesta el servicio, que le está costando el servicio al cliente de Google, está grabándose una parte muy minoritaria de eso. Sí. En España. Claro. Entonces, Google, en teoría, si Google Irlanda no existiera, Google España estaría facturando 10.000 de estos anuncios y pues digamos su coste de operación sería lo que le cuesta existir, 900, con lo cual estaría pagando impuestos sobre 9.100. No, pero ahí tienes un problema, que es que Irlanda, o sea, en algún sitio tiene que estar la propiedad intelectual. Claro. Claro, aquí está la clave de las transacciones digitales, que es, claro, si no existiera Irlanda, habría que inventar un sitio donde estuviera la propiedad intelectual, porque no puede estar en todos los sitios. Ese es el problema, esa es la dificultad o el problema de atajar un problema como este, o sea, una situación como esta fiscal, que es, en algún sitio tiene que estar esa propiedad intelectual para yo poder explotarla. Entonces, si yo, para explotar esa propiedad intelectual, que es, en el caso de Google, todo lo que son todo su sistema y toda su engranaje publicitario, para yo poder yo poder dar mi servicio, tengo que comprar eso. Entonces, en algún sitio hay que comprarlo. Esa es la dificultad
Por eso te decía lo de que es un tema europeo, porque al final esto es un problema europeo, un problema global, porque al final, al ser compañías globales y al ser una compañía que operan a nivel global, es muy difícil atajar esto, porque en algún sitio tienes que tener la propiedad intelectual, porque en algún sitio tienes que comprársela, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que no es lo mismo comprárselo a Estados Unidos. ¿Por qué Apple se fue a Irlanda y fue la primera que se fue a Irlanda, y el CFO en aquella época, de hace más de 20 años, se dio cuenta de que era, y fue el que ingenió el llamado café doble irlandés, que es eso, que es operar con Irlanda, con dos sociedades en Irlanda? ¿Por qué se fue Apple a Irlanda y no dejó que todo se comprara en Estados Unidos? Pues precisamente para evitar pagar todos los impuestos que tenía que pagar en Estados Unidos y reducir su factura y dejarlo en Irlanda. Entonces, esa es la clave. O sea, y por supuesto, luego no lo deja en Irlanda. Luego hay parte importantísima que está en paraíso fiscal, que es aún peor, porque Irlanda no es un paraíso fiscal. Irlanda es un país con unas ventajas fiscales, exacto, unas ventajas fiscales muy grandes, pero Irlanda es un país con una tributación beneficiosa, pero no es calificado ni por asomo como un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal son, pues no sé, las Bermudas o las Islas Vírgenes, eso sí son paraísos fiscales, o Delaware, aunque Delaware hay algunas listas que no está incluido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el café doble irlandés? Que es lo que ingenió en su momento Apple y que luego le han seguido los demás. Pues lo que se hace es, se crean dos sociedades en Irlanda. Esas dos sociedades, a través de diferentes operaciones, no me preguntes términos muy concretos, muy técnicos, porque es muy complicado de explicar, pero lo que se hace es que a través de dos sociedades, pues se dice el café doble irlandés, a través de esas dos sociedades se opera y acaba una segunda sociedad, acaba enviando todos los beneficios o todos los dividendos procedentes de los beneficios de los diferentes países, acaba, pues eso, en la isla Vírgenes o en la Bahamas. En el caso de Google, creo recordar que eran Bermuda. En el caso de Apple ya no me acuerdo, pero era uno de los paraísos fiscales estos principales de... El caso de Apple, creo que no cambiaron a las Islas Jersey, que están en el Canal de la Mancha. ¿O eso era otra cosa? Puede ser, pero ya no recuerdo exactamente. Era sí, uno de esos paraísos fiscales. Entonces lo que hacen es operar con dos sociedades irlandesas y envían esos dividendos y por eso Apple tiene un problema muy serio de efectivo, de repatriación de efectivo, que ya con el nuevo ya no, porque con el nuevo impuesto de repatriación de Donald Trump, consigue reducir mínimamente su factura. ¿Pero por qué tenía tanto efectivo? Y decía la gente, pues es que tiene 200.000 millones de dólares de efectivo. Efectivamente es dinero principalmente en paraísos fiscales, en Irlanda, pero en Irlanda menos, pero sobre todo en paraísos fiscales a los que llevaba todos esos beneficios logrados, y eso para repatriarlo le costaba muchísimo dinero. Tenía una tasa, creo recordar que era del 30%, es decir, el 30% de ese dinero tenía que abonarlo a la Hacienda, a la agencia tributaria en el caso de Estados Unidos, el equivalente de la agencia tributaria en Estados Unidos, había que pasar por caja y pagar el 30%. Ahora con este impuesto esta reforma fiscal de Donald Trump, se ha reducido considerablemente esa factura. Pero la clave era esa es cuando la gente preguntaba, oye, ¿por qué tiene tanto efectivo, tanto dinero físico? Pues es precisamente por esto. Y entonces Irlanda es meramente un lugar de paso, un mero intermediario entre, digamos, de donde se sacan, donde deberían de estar tributando si fueran una empresa, en vez de multinacional, solo específica de ese país, hacen eso. Con los MacBook, volviendo a un ejemplo hemos dado un ejemplo de propiedad intelectual, un ejemplo de pagos digitales, un ejemplo de una compra real que estás haciendo de algo físico. Alguien va a un Apple Store, compra un ordenador de Apple o un iPhone o lo que sea, paga 1.000 euros por él. Apple paga el 21% a la Hacienda española del IVA. Que no lo ha pagado Apple, lo ha pagado el consumidor. Lo ha pagado el consumidor. Apple lo ha recaudado y luego Apple se lo envía al gobierno español. Exacto. Bien, esos 790 euros que quedan, ¿qué ocurre con ellos? Sí, esos 790 euros lo ingresa, en el caso de Apple, creo que toda la operativa de tiendas físicas lo hace Apple Retail, que es Apple Retail Iberia, creo recordar, que es la filial que lleva toda la parte de almacenes. Entonces, ese ingreso lo que hace es
para haber traído ese MacBook a España, ha tenido que comprarlo. Y para comprarlo, ¿qué sucede? Que cuando tú compras ese MacBook y toda la propiedad intelectual que implica ese MacBook, esos gastos van a cuenta de la filial española. Entonces, ¿qué sucede? Que con esos 700 y pico le tienes que quitar todos los costes de infraestructura de todas las tiendas Apple que tienes, más todo el personal, más este aprovisionamiento, es decir, esta compra, y a todo eso se lo reduces y se queda en una factura fiscal muy reducida. Ese es el planteamiento. Eso es. Y la propiedad intelectual en principio se la paga a Apple Irlanda. Exacto. Entonces, bueno, mejor dicho, Apple Irlanda se la cobra y aquí es lo que dices tú, que es una cifra o unos porcentajes que están regulados. Ellos pueden más o menos sacárselo de la manga, es decir, la propiedad intelectual que hay dentro de este MacBook cuesta una cifra inventada. No. Está todo regulado. No, está regulado. Quiero decir, tienen que entender que eso es un valor de mercado. Al final Claro, quiero decir, es que al final, y de hecho es muy interesante la sentencia de Microsoft, precisamente porque lo que descubre, que está muy bien para entender un poco todos estos procesos, es que Hacienda lo que le hace es una inspección fiscal a Microsoft y lo que hace es valorar si lo cobrado por Microsoft España es de mercado o no es de mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues coge un paquete, un ramillete de empresas del sector y lo que hace es valorar cuántos cobran todas estas por esa comisión. Entonces, cuando hacen todo eso junto con la información que recibe Hacienda de la operativa de estas compañías, y esa valoración es lo que hace entender en el caso de Microsoft y la pérdida de esta batalla fiscal en la Audiencia Nacional, es que la Audiencia Nacional confirma que efectivamente el valor de mercado de ese acuerdo con Irlanda no era valor de mercado, estaba por debajo del valor de mercado, quiero decir, pagaba menos a España, España reducía esa comisión, Microsoft España reducía mucho esa comisión y, por tanto, en la base imponible, es decir, sobre lo que se calcula el impuesto, eso se había reducido mucho con respecto a lo que tendría que ser. Ese es el planteamiento. Eso es. Y entonces, ya para acabar, me gustaría, porque hay una propuesta novedosa de nueva legislación que está circulando, que se está en etapa de borradores, por decirlo así, que creo que está siendo promovida, no sé si solo en Francia o por Francia, para convertirse o algo a nivel europeo, paneuropeo, de tasar a las compañías multinacionales en vez de sobre sus beneficios, sobre sus ingresos. Exacto. Sí, es como de hecho lo contaba muy bien mi compañero Bruno Pérez en la información, es algo parecido al IVA, es un impuesto indirecto, realmente lo que hace es gravar a las ventas. Entonces, es una manera de, realmente es parchear, precisamente por lo que te decía antes, de que es muy complicado en una economía digital en la que las transacciones son digitales y en las que es muy difícil saber dónde dilucidar quién compra la propiedad, quién explota la propiedad intelectual, quién no, dónde se paga impuestos, dónde no. No es fácil hacer eso, no es fácil configurar eso, y menos en un ecosistema con una competencia fiscal entre países muy importante. Pues, ¿qué es lo que se ha planteado? Lo que se ha planteado es la salida un poco más sencilla, que es, en vez de gravar los impuestos, en vez de gravar los beneficios, se graban además las ventas. Entonces, creo que va a estar por debajo del 5% de las ventas anuales de las compañías. ¿Qué sucede? Que, claro, realmente lo que se va a gravar es la venta que haga la compañía, y en el caso de estas compañías, pues serán, la mayoría van a estar facturando ya en España. Que, por ejemplo, Microsoft ya ha cambiado su política y en vez de facturar todo en Irlanda, lo va a facturar en España. Por ejemplo, Amazon, que antes facturaba, y lo recordaréis todos los oyentes seguro, vosotros teníais las facturas de Apple de Amazon y pedíais las facturas de Amazon, y Amazon facturaba en Luxemburgo, en la SARL, SARL, que es su matriz luxemburguesa. Ahora te está facturando a través de Amazon España. Todas están empezando a facturar en España, por tanto, todas van a empezar todas van a grabar, todas van a pagar por su venta en España. Pero en el caso de como Google, que sigue manteniendo su facturación en Irlanda,
pues será Irlanda o será Google Irlanda la que pague por esas ventas. Eso es. Bueno, pues al menos a ver si esto se consigue un poco parchear, como dices tú, o simplificar. No creo que simplifique porque va a seguir siendo como muy complicada toda la estructura, pero al menos parece que las cosas van a ser un poco más, entre comillas, justas, porque justo, la diferencia entre lo que es justo, lo que es legal, lo que es ético, etcétera, aquí son, digamos, términos y adjetivos que a los abogados y a los bufetes que dices tú y a los contables les da un poco más igual, ¿no? Que decir, si se puede hacer y es legal, se va a hacer, porque reduce. De hecho, es legal y te quería apuntar precisamente eso, que es legal, totalmente legal, que son estructuras totalmente legales. Y es verdad que, aunque sean legales, sí que es cierto que ha habido inspecciones por parte de Hacienda y de las 5 grandes, la única que no ha tenido inspección fiscal y la única que no ha tenido que pagar a Hacienda por una inspección fiscal es Facebook, pero las otras 4 han tenido diversos affairs, diversas relaciones con Hacienda por diversas inspecciones. O sea, la única que no ha pasado por caja por alguna inspección ha sido Facebook, el resto sí. O sea, que son legales, pero sí que es verdad que Hacienda ha tratado de desentrañar un poco y de tratar de elevar un poco ese pago de impuestos a través de diferentes inspecciones. Eso es. Bueno, yo he aprendido muchas cosas, a pesar de estar encima de esto diario, digamos que sea lo que más me gusta y lo que más atiendo durante el día a día, y aún así he aprendido bastante. Espero que los oyentes hayan aprendido también mucho con tus explicaciones, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo, perdonar todo experto que escuche esta grabación, que por favor que nos perdone, que no somos fiscalistas, quiero decir, por favor que nos perdonen si no hemos sido especialmente fiscalistas y especialmente detallosos y puntillistas, pero quiero decir, esto al final hay que hacérselo entender a la gente. Evidentemente todo es mucho más complejo, pero lo hemos tratado de hacer lo más fácil o lo más digerible posible, pero que nos perdonen todos los especialistas de impuestos, por favor. Muy bien. Y la gente, si te quiere preguntar, si te quiere seguir, si te quiere leer, ¿dónde pueden encontrarte? Pues me pueden encontrar en @JesúsMargón, en mi cuenta de Twitter y en lainformación.com, que es un medio económico que yo me encargo de hacer toda la parte de economía digital y de startups y de empresas tecnológicas, pues ahí también me pueden leer. Eso es, yo os recomiendo que hagáis las dos cosas porque, pocas personas tan buenas como Jesús. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, a los oyentes por escucharnos y hasta la próxima semana. Hasta luego, chao.